Tres. Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, vamos a hacer un repaso de los espacios T0 y T1. Todo ese repaso se va a concentrar en un ejercicio, que es el de vamos a ver la topología de Zariski. Esa topología se construye en base a la estructura algebraica de un cierto conjunto. Va a haber un conjunto que va a tener estructura de anillo conmutativo. Y con ese anillo conmutativo vamos a construir una topología a la cual se le conoce como la topología de Zariski y tiene la propiedad de ser T0, es un espacio T0, pero no es un espacio T1. ¿Okay? Entonces el objetivo es llegar hasta ahí, un poquito antes tal vez, no creo que nos alcance el tiempo de ver todo, pero la mayor parte del ejercicio lo vamos a hacer, ¿va? Lo primero es recordar lo que es un espacio T0 y lo que es un espacio T1, ¿va? Entonces, recordemos esas dos definiciones. Definición. Vamos a considerar un espacio topológico X, tau. Decimos que X es T0, sí y solo sí, para cualesquiera X, Y que pertenecen en X. Con X distinto de Y, siempre puedes encontrar un abierto, un elemento en la topología, tal que la cardinalidad del conjunto que tiene por elementos a X y Y, intersectado con U, esta cardinal es igual a 1. O dicho de otra forma, pasa una cosa, o X está en U y Y no pertenece en U, o Y está en U y X no pertenece en U. Esto que está en el paréntesis es básicamente lo que está en esta igualdad. Lo que está diciendo es que tú puedes encontrar un abierto que ya sea que tenga X y no tenga Y, o que tenga Y y no tenga X. ¿Va? Bueno, si eso pasa para cualesquiera dos puntos, X, Y en X con X distinto de Y, entonces al espacio X se le conoce como un espacio T0. Gráficamente, ¿cómo se ve esto? Bueno, pues aquí están los dos posibles casos, ¿no? Tomas dos puntos, X y Y en tu espacio X, y para que sea T0, pues debe haber un abierto que contenga ya sea X y no a Y, o al revés, que tenga Y y no tenga a X. ¿Okay? Eso es un espacio T0, ya lo estudiamos hace un buen de tiempo, y vimos varias propiedades, ¿no? Que es un invariante topológico, es una propiedad hereditaria, una propiedad productiva, una propiedad aditiva. Productiva, ¿qué significaba? Que si tenías una familia de espacios topológicos donde todos son T0, el producto es T0. Y el regreso también era válido. Si el producto es T0, entonces cada factor tiene que ser T0. Y la aditividad, ¿qué era? Pues que tenías una familia de espacios topológicos donde todos son T0 y te construyes la suma topológica también es T0. Y ocurre que el regreso también era válido. Si la suma topológica es T0, cada sumando también debe de ser T0, ¿no? Entre otras propiedades que ya probamos, ¿no? Bueno, eso es ser T0. Si tienen alguna duda de todo lo relacionado a T0, propiedad hereditaria, productiva, todo lo que habíamos visto antes, me pueden decir y ahorita lo podemos checar, ¿eh? Bueno, bajo tantito y recordemos la definición de un espacio T1. Eso es T0, ya vimos que es T0. T1, ¿qué era? Vamos a recordar la definición. Tienes un espacio topológico. Decimos que X es T1, sí, solo sí que pasa. Para cualesquiera X, Y en X, con X distinto de Y, siempre puedes encontrar dos abiertos, U y V, tales que X pertenece en U menos V y Y pertenece en V menos U. ¿Ok? ¿Cómo se ve esto gráficamente? Bueno, pues tú te tomas dos puntos X y Y en X, cualesquiera, siempre y cuando sean distintos. Y tú siempre debes de encontrar abiertos, si tú puedes encontrar abiertos, U y V, tal que uno de los abiertos tiene a U, tiene a X, pero no tiene a Y. No, perdón. X está en U, pero no está en V. O sea, X está en uno de los abiertos, pero no está en el otro. Y Y está en uno de los abiertos, pero no está en el otro. Si pasa eso, siempre, si puedes, para cualquier X, Y puedes hacer eso, entonces X es un espacio T1. ¿Okay? También estudiamos los espacios T1, vimos que es una propiedad hereditaria, productiva, invariante topológico, no se preserva bajo funciones continuas, vimos que todo T1 es T0, caracterizamos a los T1 de varias formas,
Y bueno, hicimos varias cositas, ¿no? Y metimos una función cardinal topológica y vimos una desigualdad que involucraba una de las funciones cardinales topológicas, que era el peso, ¿va? Bueno, si quieren repasar algo de los T1, en algo que tengan duda, algún ejercicio quizá, lo podemos hacer también. Si no, pues continúo, ¿vale? Bueno, y el ejercicio que les decía que es de repaso. Es un ejemplo. Lo que vamos a hacer ahorita es construir un espacio topológico que es T0, pero no es T1. Y uno podría decir, pues ya tenemos uno. Tómate a Sierpinski, por ejemplo, la topología Sierpinski, es T0 y T1. Bueno, lo que tiene de especial este ejemplo es que la topología se construye en base a una estructura algebraica, que es la de anillo conmutativo, ¿va? Tenemos que definir algunas cositas. Yo voy a presuponer que ya saben un poquito de anillos, ideales, pero si por algo no lo saben, me pueden decir y ahorita damos la definición completa, ¿va? Bueno, entonces procedemos. Ejercicio de repaso. Vamos a construir la topología de Zariski. Vamos a construir un espacio topológico en el cual la topología está estrechamente relacionada con la estructura algebraica de cierto conjunto. ¿Ok? Bueno, bajamos tantito. Aquí. Y lo primero que vamos a hacer es recordar la definición de un ideal, ¿va? Bueno, pues tenemos un anillo conmutativo con identidad. Sea R, un anillo conmutativo con identidad, decimos que I, subconjunto de R, es un ideal si satisface las siguientes propiedades. La primera, I es un subgrupo de R respecto a la suma. Y no le puse, pero es respecto a la suma. Para todo lambda en R y para todo X en I, lambda por X pertenece en I. ¿Ok? Y tercer propiedad, que esta igual no se pide, pero nosotros sí la necesitamos, y debe ser distinto de todo el anillo conmutativo. Cuando un ideal cumple esto, se le conoce como un ideal propio, ¿no? Bueno, si además, para cualesquiera A, B en el anillo conmutativo, ocurre que A por B pertenece en I, entonces A está en I o B está en I, o sea, si tu ideal satisface esta propiedad adicional, tomas dos elementos en el anillo, tal que al multiplicarlos están en I, y de ahí tú puedes concluir que alguno de esos dos elementos está en I. Si esa propiedad la satisface I, entonces I es un ideal primo, ¿ok? Entonces, ahorita lo que hemos hecho es dar la definición de un ideal y un ideal primo, ¿va? Estamos parados en una estructura de anillo conmutativo con identidad, ¿vale? Bajo. Y un teorema que vamos a necesitar para lo que viene es el siguiente. Este teorema lo dejo como un ejercicio, no es algo complicado, se parece a lo que se hace en álgebra lineal. Bueno, vamos a leerlo. Sea R un anillo conmutativo con identidad. Sea I alfa con alfa en J, una familia de ideales primos en R. ¿Va? Es un conjunto cuyos elementos son ideales primos. Ocurre que cuando intersectas a todos esos elementos, la intersección de todos los I alfa con alfa que pertenecen en J, resulta ser un ideal primo. ¿Ok? Eso se queda como un ejercicio. ¿A qué se parece de álgebra lineal? Cuando tú pruebas que la intersección de subespacios vectoriales es un espacio vectorial. Y a partir de ese resultado, uno puede definir el menor subespacio vectorial que contiene a cierto conjunto del espacio, ¿no? Bueno, bajo tantito, esto queda como un ejercicio. Y básicamente lo que dice es intersección arbitraria de ideales primos es un ideal primo. ¿Ok? Bajo. ¿Y qué más tenemos? Bueno, sea R un anillo conmutativo con identidad, sea E subconjunto de R, y definimos este conjunto. Definimos a IE como la intersección de todos los I's, tal que E es un subconjunto de I, y I es un ideal primo. O sea, metemos en una bolsa a todos los ideales primos que contienen a E. Algo como lo que indica el dibujo, ¿no? Piensa en todos los ideales primos que contienen a E. Aquí tenemos a I, acá, a J. Mete en una bolsa todos esos ideales primos que contienen a E. Y luego haz la intersección de todos ellos, ¿va? Esa intersección
es la que definimos como, nos vamos a denotar por IE, I subíndice E, ¿ok? Bueno, ¿qué podemos decir de ese conjunto? Bajo tantitito, nada más un poquito, ahí está. Por el teorema anterior, IE es un ideal primo. ¿Por qué? Porque intersección arbitraria de ideales primos nos da un ideal primo. Además, para todo I subconjunto de R ideal primo que contenga a I, debe de ocurrir que IE es un subconjunto de I. ¿Por qué? Porque IE se obtiene de intersectar a todos los ideales primos que contienen a E. En particular, I es uno de esos intersectandos. Ajá. Entonces, ¿quién es más grande? ¿La intersección o alguno de los intersectandos? La intersección, estamos de acuerdo. Entonces, IE es un subconjunto de I. Es decir, IE es el menor ideal que contiene al conjunto E. Cualquier otro ideal que contenga E debe de contener a IE. ¿Ok? Bueno, ¿y cómo le vamos a llamar? Lo llamaremos el ideal generado por E. ¿Va? Bueno, bajo tantito y aquí comienza la construcción de la topología de Zariski. O sea, ya ahorita di algunas definiciones de álgebra. Vamos a seguir trabajando con cosas de álgebra, pero todo para construirnos una topología. ¿Va? Construcción de la topología de Zariski. Eso es lo que vamos a hacer. Estamos parados en un anillo conmutativo con identidad. Vamos a considerar este conjunto X, que es al que le vamos a dar estructura de espacio topológico. Definimos a X como el conjunto de los I subconjunto de R, tal que I es un ideal primo. ¿Ok? Y para cada E subconjunto de R, del anillo conmutativo, vamos a definir este conjunto, al cual lo vamos a leer como VE. VE, le vamos a decir así, ¿no? Bueno, dependiendo qué es lo que esté adentro, ¿no? En el paréntesis. Pero ahorita este es VE. ¿Quién es? Es el conjunto de Is en X, o sea, es un conjunto de ideales primos, tales que es un subconjunto de I. ¿Ah? Y aquí en lo que está de amarillo describo el conjunto, ¿no? Es el conjunto de todos los ideales primos que contienen al conjunto E. Estamos de acuerdo que este conjunto VE es un subconjunto de X. ¿Por qué X quién es? Es el conjunto de todos los ideales primos. Y VE es el conjunto de todos los ideales primos que contienen a E. Entonces aquí se tiene esta contención siempre, sin importar quién sea el conjunto E. ¿Va? Bueno, vamos a ver algunas propiedades. Hay una que va a quedar como ejercicio. Las otras yo las voy a probar. Bajamos. Propiedades. Primer propiedad. V de IE es el ideal generado por E, es igual a V de E para todo E subconjunto del anillo R. 2. V del conjunto que tiene como único elemento a 0 va a ser todo X y V del conjunto que tiene como único elemento 1 va a ser el vacío. A lo mejor ustedes ya saben que un ideal propio no puede contener al elemento identidad, al neutro multiplicativo, ¿no? Porque si lo contiene, entonces contiene, es todo el anillo. Y estamos pidiendo ahorita que ahorita todos nuestros ideales son propios, ¿va? Entonces, por ahí va el asunto. Vamos a llegar a una contradicción en su momento, ¿va? Cuando hagamos la prueba. 3. Si tienes E alfa con alfa en J, una familia de subconjuntos del anillo conmutativo R, ocurre que V de la unión de los E alfa con alfa en J es igual a la intersección de los VE alfa con alfa que pertenecen J. Y por último, 4, aquí yo voy a hacer una contención, la otra ustedes la hacen. VD unión VDF es igual a V de IE intersección IF. Y eso es para cualquiera EF subconjuntos del anillo conmutativo. ¿Ok? Vamos a probar 1, 2, 3. Hago una contención de 4 y la otra contención se queda como un ejercicio para ustedes. ¿Va? Bueno, cualquier duda me dicen, ¿eh? Si hay dudas me dicen y nos detenemos. Si no, pues voy a continuar. Bajamos y hacemos las pruebas. Aquí les recuerdo qué es lo que hay que probar. Entonces no hay que regresar a la proposición, ¿no? Por demostrar que hay que demostrar que V de IE es igual a V de E. ¿Ok? Bueno, ¿cómo le hacemos? Pues doble contención, como suele ser, ¿no? Este tipo de pruebas son conjuntos, así que vamos a ver la doble contención. Vamos a empezar viendo esta contención. Vamos a tomar un elemento y
en V de IE. ¿Qué significa que este ideal pertenezca a V de IE? Por definición, por la definición de este conjunto, eso quiere decir que IE es un subconjunto de I. Por otra parte, nosotros sabemos que IE es el menor ideal que contiene a E. Bueno, lo contiene, ¿no? E es un subconjunto de IE. Entonces, ¿qué tenemos? Que E es un subconjunto de IE, es un subconjunto de I, entonces E es un subconjunto de I por transitividad. Ajá. Y por definición de los conjuntos V, tenemos que I pertenece a V de E. ¿Ok? Y entonces, ¿qué pasó? Pues que tomamos un elemento en este conjunto que estoy señalando en V de IE y demostramos que ese elemento se encuentra en V de E. Ese elemento que tomamos fue arbitrario, por lo cual V de IE es un subconjunto de V de E. Ahí está la primer contención. ¿Va? Ahora vamos a ver la segunda. Tomamos un elemento I en V de E, por definición, es un subconjunto de I. ¿Estamos de acuerdo? Y por la observación 1, tenemos que I es un ideal que contiene a E, pero no sabemos si es el menor ideal que contiene a E. Bueno, entonces seguro lo que sí tenemos es que I es un subconjunto de I, por lo cual, por la definición de los conjuntos V, tenemos que I pertenece a V de IE. Nuevamente, tomamos un elemento arbitrario en V de E y probamos que ese elemento arbitrario está en V de IE. O sea, tenemos demostrada la otra contención. V de IE contiene a V de E. Tenemos la doble contención y entonces tenemos la igualdad. ¿Vale? Ahí está nuestra primera y la primera propiedad demostrada. Bajamos. Cualquier duda me dicen, ¿ok? Quien que me detenga, me detengo. Bajo. Y vamos, la 2. ¿Qué hay que demostrar? Que V del unitario de 0 es igual a X y V del unitario de 1 es vacío. Bueno, ahí va. Si es un ideal primo, tomemos un ideal primo I. ¿Qué tenemos? Pues sí es un subgrupo del anillo R. Y todo subgrupo, pues debe tener el 0. Entonces 0 pertenece en I. Ajá. Y entonces I pertenece a V del unitario de 0 por la definición de los V. Ajá. Entonces ya tenemos que I pertenece aquí. Pero I estamos de acuerdo que fue un ideal primo arbitrario. O sea, así fue un ideal primo arbitrario. Tomamos cualquier elemento de X. ¿Sí recuerdan quién es X, no? X es el conjunto de todos los ideales primos. Eso lo dijimos acá arriba. Voy a subir tantito. Aquí está, ¿no? X es el conjunto de todos los ideales primos. Y lo que hicimos simplemente fue tomarnos un elemento en X arbitrario y que terminamos probando. Que ese elemento está en V del unitario de 0. Entonces, X es un subconjunto de V del unitario de 0. Y la otra contención, nosotros sabemos que siempre se va a cumplir. V es lo que dijimos arriba también. V de E, sin importar quién sea E, siempre se queda contenido en X. Entonces ya tenemos probada la igualdad. X es igual a V del unitario de 0. Bueno, ya tenemos entonces esta igualdad. Ahora esta. Bueno, pues vamos a tomarnos un ideal primo, el que sea. Y vamos a suponer, va a ser por contradicción, supongamos que existe un ideal primo, o sea, un elemento en X que contiene el 1. ¿Ok? Bueno, por ser ideal, vamos a tener lo siguiente. Tomamos un elemento en el anillo, el que sea. Este elemento, sabemos que lo podemos expresar como X por 1. Pero X por 1 debe pertenecer en Y, pues sí es un ideal. Ajá, tú le multiplicas cualquier elemento del anillo a un elemento del ideal y el producto te arroja un elemento del ideal. Entonces, X está en el ideal, pero X fue un elemento arbitrario en el anillo. Entonces tiene esta contención, lo cual nos lleva a concluir que son iguales, porque la otra contención se cumple siempre, pero eso es una contradicción. Todos nuestros ideales los estamos pensando propios, ¿ok? Entonces, no hay ideal primo en este conjunto, y entonces este es vacío. Este conjunto resulta ser vacío, ¿ok? Bajamos, cualquier duda me dicen. 3.
pues hay que ver que V de la unión de los E alfa con alfa en J es igual a la intersección de los VE alfa con alfa que pertenecen en J. ¿Cómo le vamos a hacer? Doble contención. Pues tomemos un elemento aquí, el que estoy señalando. Tomamos un I que pertenece en V de la unión de los E alfa con alfa en J. ¿Qué significa que I pertenezca a este conjunto? Significa que la unión de los E alfa con alfa que pertenece en J es un subconjunto de I. Contiene a la unión. Estamos de acuerdo que entonces contiene a cada uniendo. Entonces tenemos que para cada alfa que pertenece en J, E alfa es un subconjunto de I. ¿Ok? Y por la definición de los conjuntos V, tenemos que para cada alfa en J, I pertenece en V de E alfa. Para cada alfa en J, I pertenece en V de E alfa. ¿Ok? Entonces, I pertenece en la intersección de todos los VE alfa con alfa que pertenece en J. Y tenemos la primer contención porque I se tomó de manera arbitraria en este conjunto, en V de la unión de los E alfa con alfa en J. Por lo cual, V de la unión de los E alfa con alfa en J es un subconjunto de la intersección de los VE alfa con alfa en J. Ya tenemos una contención. Vamos a ver la otra contención. Ahora, si tomamos un I que pertenece a la intersección de los VE alfa con alfa en J, tenemos que para cada alfa en J, I pertenece en V de E alfa. ¿Eso qué quiere decir? Por definición de los VE alfa, tenemos que para cada alfa en J, E alfa es un subconjunto de I. Cada uniendo es un subconjunto de I. Unes a todos, pues siguen siendo un subconjunto de I. O sea, esta implicación es válida. Ajá. Y por definición de los conjuntos V, tenemos que I pertenece a V de la unión de los E alfa con alfa en J. Y entonces tenemos la otra contención. Y como ya hicimos la doble contención, pues se tiene entonces la igualdad, que ya no la escribí, pero estamos de acuerdo que de esas dos se concluye ya que esos dos conjuntos son iguales. ¿Ok? Bueno, si dan cuenta, estas pruebas son bastante sencillas. Realmente no es tan complicado. ¿Ah? Bajamos. ¿Qué más? Bueno, hay que demostrar la 4. Aquí solo voy a hacer una contención. ¿Ok? V de E unión V de F es igual a V de IE intersección IF. Bueno, tomamos un ideal en V de E unión V de F. ¿Qué tenemos? Pues hay dos posibilidades. I pertenece en V de E o I pertenece en V de F. Dicho de otra forma, E es un subconjunto de I o F es un subconjunto de I, ¿no? IE es el menor ideal que contiene a E y IF es el menor ideal que contiene a F. Y contiene tanto a E como a F, pero no sabemos si es el más pequeño. Entonces lo que tenemos son estas dos contenciones. O I es un subconjunto de I o IF es un subconjunto de I. Si yo intersecto a IE con IF, es un hecho que IE intersección IF se queda contenido en I. O dicho de otra forma, por la definición de los conjuntos V, se tiene que I pertenece a V de IE intersección IF. ¿Y dónde se tomó? Se tomó en este conjunto, fue un elemento tomado de manera arbitraria y probamos que está en V de IE intersección IF, por lo cual se tiene esta contención. ¿Va? La otra contención, ustedes háganla, queda como un ejercicio, y bueno, pues ya. Vamos con las propiedades que tenía pensadas, ¿no? Del ejercicio. Y un pequeño recordatorio. Vamos a recordar un resultadito muy importante con el cual se construyen un montón de topologías que básicamente lo que dice es, si tú das la base, entonces determinas una topología siempre. Determinas toda la topología. Vamos a recordar el resultado. Si tú tienes un conjunto X y un conjunto B, subconjunto del potencia de X, tal que se satisfacen las siguientes dos condiciones. La primera es que X es igual a la unión de todos los elementos de la familia B. Unes a todos los elementos de la familia B y te da X. Y la segunda es que si tomas dos elementos de la familia B y un X en X, tal que X pertenece en B1 intersección B2,
entonces siempre va a haber un tercer elemento. Vamos a hacer un dibujo aquí. Aquí tenemos a B2, a B1, y aquí tenemos a X. Entonces lo que dice el punto 2 es que hay un tercer elemento que en la familia B, que contiene a X y se queda contenido en la intersección. Si tienes un conjunto X y una familia de subconjuntos de X que satisface esas dos condiciones, entonces tú puedes inmediatamente tienes una topología determinada, ¿no? Entonces, tau B, definimos tau B como el conjunto de A subconjuntos de X, tal que existe una subfamilia de B, tal que al unir todos sus elementos te da A. Este conjunto de subconjuntos de X es una topología que tiene por base a B. Y esto es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a dar una base, vamos a ver que satisface esas dos propiedades y de ahí vamos a concluir que existe una topología que tiene por base a B. ¿Okay? Y esa topología que vamos a construir es la topología de Zariski. Pasamos a proponer a B. ¿Va? Bajamos. Y viene el teorema, ¿no? El teorema es quizá lo más importante que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a considerar un anillo conmutativo con identidad. Vamos a tomar a X, ya sabemos quién es X, pero lo recuerdo, es el conjunto de todos los I subconjuntos de R, tal que I es un ideal primo. Lo que dice este resultado es que si tomamos a B como el conjunto de todos los X menos V de E, tal que es un subconjunto de R, esta es una base para una topología en X. ¿Ok? Está bien eso. Sí, ya. ¿Ok? Entonces, es una base para una topología en X. ¿Va? Entonces, lo que vamos a probar es que B es base. ¿Va? ¿Ok? ¿Quién es X? Es el... Ah, mane, ¿qué pasó? Ahí definimos B igual a el complemento de los V's es, pero Exacto. ¿la E es fija o es cualquier subconjunto de R? Es cualquier subconjunto del anillo R. O sea, considera todos los subconjuntos del anillo R. Todos los subconjuntos del anillo R. Y con todos esos subconjuntos del anillo R, te construyes estos conjuntitos. En una bolsa metes a todos estos conjuntos y eso te da la familia B. La E entonces termina corriendo en todo el anillo, en todo el anillo conmutativo. Es un subconjunto del anillo arbitral. ¿Vale? Sí, ya, gracias. No, ¿de qué? Si la E no está fija, ¿ok? Va. ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Si hay dudas me dicen, ¿va? Bueno, voy a bajar y vamos a hacer la demostración. ¿Va? El primer punto, bueno, observen que VDE es un subconjunto de X para todo E subconjunto del anillo R. Cuando yo uno todos los elementos, aquí tendría, bueno, sí está bien eso, cuando hago la unión de todos los elementos en B, ¿eso a qué es igual? Es igual a la unión de todos los X menos VD, tal que corre en todos los subconjuntos del anillo R, ¿no? Y esto se termina quedando contenido en X, porque cada uniendo está contenido en X. Uno a todos se sigue quedando contenido en X. Entonces se tiene esta contención. Esa siempre va a pasar. ¿Qué otra? Bueno, por otra parte, notemos que en una de las propiedades que probamos fue que el vacío es igual a V del unitario de 1. ¿Okay? Si tomamos complemento, nos queda X, ¿no? Que es igual a X menos el vacío. Eso es X menos V del unitario de 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos que X es igual a X menos, menos V del unitario de 1, el cual es subconjunto de la unión de todos los X menos VD con E subconjunto del anillo R. O sea, este que estoy señalando, es uno de los uniendos que hay aquí, ¿no? Entonces, por eso es que se da esta contención. ¿Y esta unión quién es? Es la unión de todos los elementos en B. Ajá. Entonces tenemos ya la otra contención. Si se fijan, lo que obtuvimos aquí es esto, que X está contenido
en esta unión. Y entonces tenemos esta otra contención. Y por lo tanto tenemos la igualdad. Se tiene la igualdad, ¿ok? Bajo. Y entonces ya quedó probado el punto 1, ¿no? Para ser base, la primera condición sí la cumple la familia B. Hay que ver si satisface la segunda condición. Bajo, bajo, bajo. Y bueno, 2. ¿Qué hacemos? Pues tomamos un elemento en X, un ideal primo, ¿no? Y tomemos dos subconjuntos del anillo conmutativo R, tales que Y pertenece en la intersección de estos dos, vamos a llamarles básicos, X menos V de E, intersección X menos V de F. Ahorita no sabemos que sean básicos, ¿no? Cuando acabamos la prueba, ya les podemos llamar a estos básicos, ¿no? Lo que hicimos básicamente es tomar dos elementos en la familia B. ¿De qué forma son? Son de esta forma. Tomamos un elemento en X, de tal forma que ese elemento se encuentra en la intersección de estos dos de la familia B. ¿Ah? ¿Qué tenemos que demostrar? Que hay un tercer elemento que queda aquí en medio. Contiene ahí, tiene como elemento ahí y se queda contenido en esta intersección. Bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a usar leyes de De Morgan, una cosa muy sencilla, y la propiedad 4, que es la que les dejé como como una contención, se quedó como ejercicio. Tenemos que X menos V de intersección X menos V de F, por De Morgan es X menos V de E unión V de F. Y justo en esta igualdad que viene es donde se ocupa la propiedad 4. V de E unión V de F es V de IE intersección IF. Entonces nos va a quedar que esto es igual a X menos V de IE intersección IF. ¿Y eso qué? Ah, pues noten que entonces I pertenece a X menos V de E intersección IF. Este es un elemento de la familia B. Y estamos de acuerdo que este es igual a la intersección de X menos VE con X menos VF. Que esto en vez de igualdad, si quisiéramos, le podríamos poner contención. Que tenemos una igualdad, en particular tenemos una contención. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que estos dos básicos los intersectaste, tomaste un elemento en la intersección y encontraste un tercer elemento que en realidad es la intersección que contiene el elemento y se queda contenido en esta intersección. Bueno, pues eso es justo lo que queríamos probar, ¿no? Esa era la propiedad que queríamos ver y de ahí que se concluye. Aquí concluimos que el conjunto de todos los elementos de la forma X menos V de E, tal que es un subconjunto de R, es base para una única topología de X. Ahí se acaba la parte, lo más importante de hoy. Este conjunto es una base para una única topología de X. Recuerden que X es el conjunto de todos los ideales primos. ¿Ok? Bueno, bajamos. Y entonces al conjunto de los ideales primos ya lo dotaste de una topología, la cual tiene por base a este conjunto. ¿Ok? Bueno, ya está. Ya X tiene estructura de espacio topológico y ahora la pregunta es, pues, ¿qué propiedades tiene, no? ¿De qué propiedades goza este nuevo espacio topológico? Las propiedades de este espacio, pues, dependerán del anillo conmutativo, pero hay unas muy generales. Hay unas que en general la cumple sin importar quién sea nuestro anillo conmutativo. Entre ellas está este resultado, que le puse como un teorema. La topología de Zariski es un espacio que es T0, pero no es T1. ¿Ok? Entonces, respecto a los axiomas de separación, pues no cumple gran cosa. Es T0, pero no es T1. No va a cumplir entonces ni T2, ni T3, T4. Bueno, bajamos. Para probar ese resultado necesitamos un lemita y una definición, que es la de ideal maximal. ¿Va? Vamos a recordar qué es un ideal maximal. Definición. Vamos a considerar un anillo conmutativo con identidad. Tomemos I subconjunto de R. Decimos que I es un ideal maximal si I es un ideal y para todo J subconjunto de R ideal tal que I es un subconjunto de J, debe ocurrir que J es igual a I.
O sea, lo que nos está diciendo esto es que sí, que I es ideal maximal, sí, pasan dos cosas. I es un ideal. Y si tú encuentras otro ideal que contiene ahí, estos dos deben de ser en realidad el mismo. O sea, no hay un ideal que sea más grande propiamente que I. Todo, a lo mucho se da la igualdad, ¿vale? Eso es el ideal maximal. Bajo, y bueno, algo extra. Uno se pregunta, ¿y cómo puedes garantizar que tienes un anillo conmutativo? ¿Cómo sabemos que existen los ideales maximales? Bueno, usando el lema de Zorn, se puede probar que si tú tienes un ideal, siempre puedes construirte un ideal maximal que contenga al ideal dado. Y eso garantiza la existencia de ideales maximales. ¿Ok? Bueno, bajo. Y el lema que sigue es este. Lema 1, y con este lema prácticamente ya queda la prueba de que es la topología de Zariski es T0, pero no es T1. Ahorita van a ver por qué. Bueno, si I es un ideal primo, entonces la cerradura del unitario de I es igual a V de I. ¿Ah? E inciso B, el inciso B no lo hice, pero sale casi de manera inmediata del inciso A. Ahorita vemos qué pasa con el inciso B. Si I es un ideal maximal, más bien I es un ideal maximal, si y solo si el unitario de I es cerrado. ¿Va? Bueno, bajo tantito y vamos a probar el inciso A. ¿Ok? Vamos a suponer que I es un ideal primo. ¿Va? Estamos de acuerdo que I es un subconjunto de I. ¿Sí o no? Eso se cumple de manera trivial. Entonces, I pertenece en V de I. ¿Ok? ¿Y qué más? Bueno, esta pertenencia la podemos ver como esta contención. El unitario de I es un subconjunto de V de I. Ya X tiene estructura de espacio topológico. Tiene sentido hablar de esta cerradura. Vamos a aplicar cerradura en ambos lados de la contención. La cerradura se porta bien con las contenciones, preserva contenciones. Entonces, aplicando cerradura en ambos lados de la contención, tenemos que la cerradura del unitario de I es un subconjunto de la cerradura de V de I. ¿Ok? Por otra parte, V de I es cerrado. ¿Por qué? Porque su complemento es un básico. De hecho, lo que tenemos aquí es no solo un abierto a secas, sino un abierto básico. Entonces, ¿por qué VI es cerrado? Porque su complemento es un abierto básico y entonces esta cerradura, el cálculo de la cerradura, ¿cuál es la cerradura de VDI? VDI, ajá. Y entonces, ¿qué tenemos? Que la cerradura del unitario de I se queda contenida en VDI, ¿ok? Entonces tenemos la primer contención. La otra contención, ¿cómo se obtiene? Pues tomamos un elemento en VDI, un J en VDI. ¿Y qué queremos demostrar? Queremos demostrar que este J está en la cerradura de cierto conjunto. ¿Qué podemos hacer? Pues tomemos un básico, disponemos de una base. Tomemos un básico que tenga como elemento a J. Y vamos a demostrar que ese básico, intersección, el conjunto, que en nuestro caso el conjunto, ¿quién es? El unitario de I, tiene intersección distinta del vacío. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Tomemos un básico, aquí está X menos VE, de un básico tal que J pertenece en X menos VD. ¿De qué J está aquí? ¿Qué podemos inferir? Que J no pertenece a VD, estamos de acuerdo. ¿Por qué no pertenece? Porque E no es un subconjunto de J, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Como J pertenece en VDI, estamos de acuerdo que I es un subconjunto de J. Aquí voy a hacer un dibujo. Imagínense que aquí está E. Aquí tenemos a I, a J. Y aquí tenemos a I. Ajá. Entonces, ¿dónde estamos? Aquí. A ver. E no se queda contenido en J.
¿Estamos de acuerdo? Y es un conjunto más chiquito. Aquí lo tenemos en el dibujo. Entonces, con mayor razón, E no se va a quedar contenido en I. Es un conjunto más chiquitito, ¿ok? Entonces, E no está contenido en I. ¿De ahí qué podemos inferir? Pues que I pertenece a X menos V de E. O sea, X menos V de E, intersección el unitario de I, es distinto del vacío. ¿Cuál es su intersección? I, ¿ok? ¿Y qué pasó? Pues que tomamos un básico, ¿qué es lo que hicimos? Tomamos un básico que contiene a J y al intersectarlo con el unitario de I, nos dio una intersección distinta del vacío. Ese básico que tomamos fue arbitrario. Ajá. Entonces podemos concluir que el punto J pertenece a la cerradura del unitario de I y J, ¿dónde lo tomamos? Lo tomamos en V de I. ¿Ok? Y de ahí se concluye la otra contención. V de I se queda contenido en la cerradura del unitario de I. ¿Va? Y bueno, ahí tenemos esta igualdad. Falta el inciso B. El inciso B es fácil, recordando que todo ideal maximal siempre va a ser un ideal primo. Ok, bueno, pero ese vamos a dejarlo como un o sea, más bien de esta implicación, el problema tiene sentido. Ok, tiene sentido hablar de estos objetos aquí. Bueno, ese vamos a dejarlo como un ejercicio y ya la siguiente clase, ustedes traten de hacerlo, ya la siguiente sesión lo checamos, lo hacemos y concluimos que la topología de Zariski es un espacio T0 que no es T1, ¿ok? Y yo creo que hasta aquí dejamos esta sesión. Bueno, yo les pregunto, ahorita no estamos todos, pero les voy preguntando a ustedes si así está bien que trabajemos o quieren que chequemos dudas de clases pasadas o cosas que esté viendo el profesor o quieren que hagamos ejercicios únicamente. De todas formas, después, ya cuando se levante el paro, pues esto es como algo extra. Ya cuando se levante el paro, esto no se va a tomar en cuenta, comenzamos de cero y se evalúan algunas cositas, no todo el material que veamos, sino volvemos a ver temas y y ya se les evalúa con una cantidad mucho menor, mucho más pequeña de temas de lo que se va a ver ahorita, lo que vamos a ver ahorita. Bueno, ustedes piénsenlo, vean qué podríamos ver y me pueden decir por correo o en el Classroom, ustedes pueden proponer la dinámica a seguir, ¿ok? Bueno, Vale. pues sale pues. De acuerdo. No está, mande. Hasta luego, gracias. Hasta luego, cuídense mucho. Vale, Bye nos bye. vemos. Bye bye. Gracias. Hasta luego.